Ciao e benvenuti al mio canale. Abbiamo qua la Fiat 500 eléctrica e oggi ve la mostrerò. Los que seáis muy habituados a los canales, a los vídeos de coches eléctricos en español en YouTube, igual conocéis, os suena este sitio, y si no, pues nada, ubicación secreta. Y hoy os voy a enseñar un poco, sin entrar demasiado en detalle, pero os explicaré un poco mis sensaciones y algunos detalles curiosos que he visto en la primera toma de contacto. Podemos empezar con la llave, si a alguien le interesa verla. Bueno, es una llave bastante sencilla, funcional. Tiene sistema de apertura sin llave. Si no estáis habituados, pues encontrar el punto de cuando se abre y cuando se cierra igual es un poco complicado, pero para el que esté habituado no hay problema. Lo que sí que es un poco complicado, cuando estás aquí le das a abrir o a cerrar y no notas nada, no sabes si está abierto, está cerrado. No hay ningún sonido que te lo indique, a no ser que te vengas aquí. Entonces sí, que hace lucecitas. Si no, es complicado. También se pueden encender las luces desde aquí. Y este botón de apertura del maletero. Bueno, te lo desbloquea. El maletero es un maletero justito, pero suficiente para un coche urbano de este tamaño. Aquí tenemos el cable. El espacio en las plazas traseras un poco justo para una persona de tamaño medio. Ajustado a mi altura. Bueno, un poco justo, pero se puede, para un viaje corto se puede entrar. El respaldo, bueno, es un poco también justo aquí en el techo, tocas enseguida. Si te echas un poco hacia adelante, bueno, se puede entrar bien. Alguien a partir de 1,85 m es complicado. Una vez estamos dentro del habitáculo, lo primero que querréis hacer es encender el aire acondicionado si estamos en verano. Para ello encendemos el botón de Start Engine, Stop, para lo cual, bueno, evidentemente tenemos el botón de auto, o bueno, si no queréis ponerlo en automático, pues tenéis aquí la regulación de ventilador. Una cosa curiosa, cuando miras aquí, a primera vista cuesta distinguir cuál es la temperatura, al menos para mí, cuál es la temperatura a la que está puesto el aire acondicionado. Luego, si te fijas, sí que es verdad que aquí pone exterior. Acabo de descubrir que la pantalla está aquí, vale. Pero bueno, pues a lo mejor si damos aquí. Vale. El vídeo de hoy es un poco de primeras impresiones, aunque ya lo he probado un poco antes. Para los botones físicos, lo cual se agradece para el sistema de climatización, le dais aquí, que es lo normal, ¿no? Presionar. Y solo baja. Entonces aquí te das cuenta que esta es la temperatura de la climatización. ¿Y cómo sube la temperatura? De esta manera, bastante intuitivo, a decir verdad. ¿Qué más? Lo que he notado, cuando coges el coche, te lo puedes encontrar con el volumen a toda pastilla. Lo primero que hace es encenderse la radio automáticamente. Y cuesta mucho encontrar el botón de bajar el volumen, o al menos a mí me ha costado encontrarlo. Aunque
luego en realidad está bastante a la vista, pero si tú miras por aquí, medios, explorar, reproduciendo, fuentes, ajustes de sonido, pero no pone para bajar el volumen. Botones físicos aquí no hay. Lo primero que haces que es ir a buscar al volante. Todos estos botones no sirven para ninguno de estos botones, y sobre todo cuando vas conduciendo. O sea, cuando vas conduciendo o está aquí a la vista o miras el volante. Tampoco tiene como el Fiat, como el Renault Zoe, un botón, un mando aquí. ¿Dónde está? Aquí abajo. Está a la vista, pero a ver, cuando tú vas conduciendo no te pones a mirar dónde se supone que van las marchas. En fin, para mí no es eso especialmente intuitivo. Luego, cuando ya lo sabes, pues no hay mayor problema. ¿Y qué más me he encontrado así de primeras? Pues creo que básicamente eso. Ahora, mientras vamos a dar una vuelta y mientras voy conduciendo, os enseñaré un poco. Podéis ver las diferentes pantallas que tiene el coche. Aquí se ve la velocidad y la potencia que estás demandando. La navegación, lo cual me parece una de las mejores cosas de este coche. Poder conducir esto pues como en el Virtual Cockpit de Audi o de SEAT. Y bueno, más o menos. Tampoco me he puesto a navegar por todos los menús, pero sí que es verdad que eso, cuando alquilas un coche, por ejemplo, como en este caso, pues es lo primero que te paras a mirar. Y lo que también echaba de menos, o he echado de menos, es que aquí en esta pantalla, yo al menos no he sabido ponerlo, se vea el consumo instantáneo. Así que si vas aquí, te pone el viaje, el consumo medio, eso está bien. Pero si quieres ver el consumo instantáneo, tienes que irte a vehículo, Launch EV Pages, flujo de energía, y aquí sí que tienes el consumo instantáneo. Y una cosa más, muy curiosa. Para los que os guste Tesla, el sistema de apertura es como en el Model 3. Tiene un botón. Y si falla, aquí tienes la apertura de emergencia. Pitidos del coche. Detalles como Made in Torino. Y bueno, más o menos esos son los detalles que uno le vienen a la vista a primera vista. Así que nada, ahora vamos a dar una vuelta en carretera y vamos a ver cuáles son las sensaciones que me transmite el coche al volante. Vale, mientras vamos de camino a la Panadella a hacer las pruebas de autonomía y consumo, os voy a explicar un poco las sensaciones al volante de este coche y bueno, un poco lo que me ha parecido. El coche está bien, para lo que es un coche urbano, un coche pequeño, está muy bien. El diseño lo hay que pueda considerar que es un coche para chicas. En cualquier caso, este no lo es tanto como el anterior, pero el diseño la verdad es bastante bonito.
al menos para mí, eso ya va a gustos. Un coche pequeñito para ciudad, pero bastante manejable. Tiene muy buena visibilidad y buen comportamiento en carretera para el tamaño que tiene. En ciudad la suspensión es bastante blandita, o sea que los baches de los badenes, que los hay a patadas, se absorben bastante bien. Y la dirección también, pues eso, es bastante blandita, no transmite demasiado las sensaciones de la carretera, pero para el coche que es un coche urbano, pues lo normal es que sea, pues eso, una dirección blanda. Y la verdad es que el coche para ciudad está muy bien. En cuanto a aceleración, para tener 120 caballos, 118 caballos, creo que tiene este coche. Bueno, no es nada del otro mundo, pero tiene una buena aceleración de cero, sobre todo, como todos los eléctricos. El coche está muy bien. Para ser un coche pequeño, acelera ya de sobras. La dirección en carretera, bueno, es una dirección electrónica, pues lo típico, se endurece conforme ganas velocidad, pero bueno, no transmite demasiado las sensaciones de la carretera. El coche se ve bastante silencioso, al menos a mí no me parece que haga demasiado ruido, ni de la carretera, del asfalto, ni del viento. Bueno, también es verdad que ahora mismo voy a 100 por hora, a ver si puedo acelerar un poco más. Ahora estoy a 120, una buena recuperación a 120, la verdad, de 100 a 120. Como todos los eléctricos, tiene mucho par. Y la sensación de ruido es que está bastante bien aislado. El único sitio donde se escucha un poco de ruido a veces es a la altura del paso de rueda trasero derecho, quizá porque me arrimo demasiado al arcén. Es un coche pues pensado para la ciudad por el tamaño, está claro. Aún así, esta versión es la versión con más autonomía y por lo tanto ya te permite hacer viajes sin ningún problema. Para viajar por carretera, bueno, lo poco que lo he probado, los asientos son cómodos. Si tuviera que hacer un viaje de 8 horas o más, no sé cómo aguantaría, la verdad, pero a priori parecen cómodos. En curva no agarran demasiado, pero por lo menos son mejores que los del Renault Zoe. Tienen forma, por lo menos, tanto en el respaldo como en la banqueta, con lo cual, pues quieras que no, algo agarra. En ese aspecto, por lo menos, ahora que puedo comparar con el Zoe, me parece que estos asientos agarran mejor en curva, pero tampoco es para una conducción deportiva. Aparentemente no tiene regulación en altura, una lástima, porque la verdad es que me gustaría ir bastante más bajo. Sí que tiene regulación del respaldo y en profundidad de la banqueta, en distancia para adelante y para atrás. Y la comodidad, bueno, son blanditos, no parecen demasiado incómodos. Con el Zoe, la verdad que ya hice un viaje por carretera y fue bastante bien. No tuve problemas de dolor de espalda ni nada, y con este yo creo que sería más o menos lo mismo. El reposacabezas no se puede regular de inclinación, lo cual para viajar es un poco incómodo si te pones una postura bastante erguida, bastante recta. Yo que me pongo con una postura bastante recta, que es como habría que conducir,
y me toca la cabeza. Pero bueno, en altura sí que se puede ver más. La autonomía la podéis ver en el vídeo que colgaré o que he colgado, depende de cuál cuelgue primero. Lo podéis ver en el vídeo que tengo hecho para eso. En general, luego el paso por curva, también para ser el coche que es, tiene el centro de gravedad muy bajo, con lo cual, a pesar de ser pequeñito, y diría que tiene neumáticos de baja resistencia a la rodadura, para que sean más económicos y consuman menos. Unos neumáticos de 195 milímetros de grosor. Aún así, el coche no se le puede pedir que se conduzca como si estuvieras haciendo un rally, pero la verdad es que para mí va muy bien el coche. No tengo ninguna pega en cuanto a eso. ¿Cuáles son las pegas? Bueno, pues lo que he dicho, que cuando coges el coche por primera vez me parece poco intuitivo, pero y sobre todo que he hecho en falta, pues quizá que se pueda ver el consumo instantáneo en la pantalla principal. Me encanta que tenga el sistema de navegación tanto en la pantalla principal del sistema de infoentretenimiento como en el cuadro de instrumentos. Y además, no lo había dicho antes, tiene cámara de marcha atrás, esta unidad en concreto. Así que bueno. Otra cosa que acabo de darme cuenta ahora: el volante tiene detrás unas levas pequeñas. Cuando estaba intentando bajar el volumen, lo primero que he pensado será para el sistema de regeneración de la batería, la frenada regenerativa. Pues no, o yo por lo menos no he podido configurarlo con las levas. ¿Para qué sirven las levas? Bueno, hay dos levas, una en cada lado, y luego en el centro de la leva un botoncito. Pues uno sirve para silenciar, el otro me parece que es para cambiar de modo para cambiar de medio, si es radio, USB o lo que sea. Y luego sirve pues las levas para cambiar de... pues sí que sirve para el volumen. Joder. Vale, la leva derecha puedes darle por arriba para subir volumen o por abajo para bajar el volumen. Y con la leva izquierda lo mismo, para arriba o para abajo cambia la sintonía, la emisora. No es algo que me parezca especialmente intuitivo, pero bueno, y la verdad es que poner esos mandos en levas detrás del volante, a mí personalmente no me emociona la idea, no me enamora. Por último, los modos de conducción. Tiene 3 modos de conducción. El primero es el modo normal, que tiene muy poca o prácticamente nula frenada regenerativa. Después tienes dándole un toque fuerte, no vale un toque rápido, tienes que darle un toque fuerte. Lo pones en modo range, que lo que hace, pues al menos que yo pueda notar, es aumentar la frenada regenerativa. Y no sé si influye en algo más. Tal vez te limita la potencia, no estoy seguro. Y por último, el modo Sherpa,
que lo que hace directamente es apagarte la climatización, porque está pensado pues para ahorrar energía, o al menos eso creo yo, para ahorrar energía cuando te estés quedando sin. Y bueno, pues más o menos eso es todo. Es un buen coche para el que le guste, a un buen precio, y por 4.000 euros de diferencia creo que hay, te puedes coger el de mayor autonomía, que además tiene más potencia. El de menor autonomía, según el ciclo WLTP, son 190 kilómetros creo, y 95 caballos de potencia, y el de más autonomía son 118, si no me equivoco, caballos de potencia, y 300 o 300 y algo kilómetros de autonomía. Si lo vais a coger exclusivamente en ciudad, podéis coger el de menor autonomía, y os ahorráis ese dinero. O si buscáis un coche lo más barato posible, pero que sirva para todo. Podréis hacer viajes igual, lo único que tendréis que parar más a menudo. Y tal y como está la red de carga, la infraestructura de carga en este momento en España, pues os complica bastante el viaje. Si queréis cogerlo habitualmente para viajar, aunque no es un coche pensado para ello, o no queréis preocuparos de la autonomía y de poder cargar más rápido, porque también, no lo he dicho antes, el de menor autonomía carga un máximo de 50 kilovatios y el de mayor autonomía carga hasta 85 kilovatios de pico. Los que no sepáis cómo funciona la carga en un coche eléctrico en estaciones de carga públicas en corriente continua a alta potencia, la potencia máxima de carga te la da al principio y según el estado de carga que tenga, el porcentaje de carga que tenga. A medida que pasa normalmente del 50% va bajando. Y luego también influye pues la temperatura de la batería y no sé ahora mismo si otras cosas también. Bueno, es fácil habituarse a ello. Si os preocupa, que sepáis que es fácil habituarse a ello. Y nada, pues creo que lo voy a dejar aquí. Si se me ocurre algo más lo grabaré luego. Si no, pues gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y espero que nos podamos ver en otro vídeo. Hasta pronto. La forma del volante, cuando lo coges a las 3 menos cuarto, no me acaba de convencer, pero bueno. Es un buen volante, el grosor es bueno, un poco achatado por abajo, eso no me gusta, pero bueno, así son la mayoría. No acabo de cogerlo bien a las 3 menos cuartos en esta postura, al menos tal y como me lo he puesto. El volante tiene regulación en altura y en profundidad, punto a favor para Fiat. No entiendo por qué todos los coches eléctricos tienen que emitir un silbido cuando vas conduciendo, que lo que quieres es silencio. Y bueno, es muy leve, pero se escucha. En el Zoe llegaba a ser incluso incómodo. Si por lo menos fuera algo que te permite saber cuánto le estás pidiendo al coche de potencia, de velocidad, lo que sea, sí que cambia en función de si aceleras o dejas de acelerar. Si te descuidas, te pasas de la velocidad, porque no tengo ninguna referencia. Los pedales, el del acelerador parece mantequilla. Es muy suave y sobre todo el primer trozo del recorrido no noto nada.
El freno me parece, por lo que he probado, exquisito. La verdad que frena muy bien, fuerte. Y en cuanto a la progresividad, yo considero que es progresiva. A la que le pisas un poco más de la cuenta, frena enseguida. Eso sí que es verdad. No soy capaz de desactivar rápidamente el sistema de mantenimiento de carril, que es bastante molesto. El botón que veo es del control de estabilidad, por lo que veo. El de mantenimiento de carril, de manera rápida, no soy capaz de hacerlo. El retrovisor interior lo considero que está un pelín bajo. No está en todo el medio como otros coches, pero está un pelín bajo. Lo bueno que ahí tienes detrás lo ves a simple vista. Lo malo que te tapa la visión hacia adelante un poco. Por cierto, el GPS me parece bastante más fácil de usar que el del Zoe, al menos en la primera impresión. Y nada, pues... hasta pronto. Me están siguiendo a 80, no entiendo por qué. Si aquí se puede ir a 100 y a 120. ¡Un Taycan! The real Taycan.